Muy buenos días. Doy gracias a Dios por darme este inmenso privilegio, ya que soy uno entre los, como dijo Pablo, el más pequeño, en medio de tantos hombres y mujeres de mucha trayectoria, conocimiento y mucho el pasar de una etapa a otra dentro de su desarrollo y ejercicio ministerial. Hoy vamos a hablar del llamado de Pablo, el llamado de Pablo. Y hay mucho que hablar acerca de este gran hombre, pero quiero ser muy específico y muy puntual en lo que quiero compartir, porque no me alcanzaría el tiempo para hablar de todo lo que a través del libro de Hechos y sus epístolas podemos observar y analizar acerca de su vida y de su ministerio. En el libro de Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 22, ahí encontramos cómo se describe su etapa de conversión. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dejamos hasta allí y luego continuaremos. El llamamiento, vida y ministerio de Pablo ha sido un referente para la iglesia y el ministerio en las diferentes épocas del cristianismo. Su llamado ha causado un gran impacto en quienes hemos conocido su historia, el proceso de formación que tuvo, el efecto en la extensión del evangelio, la plantación de iglesias
Y aunque pasen los años, sigan pasando los años, su mensaje seguirá trascendiendo. Su mensaje seguirá inspirando a las nuevas generaciones. Aleluya. Usted y yo hemos sido inspirados. Y en esta mañana Dios nos quiere hablar a través de este gran hombre. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, háblame hoy? En primer lugar, hablamos de los antecedentes del llamado. Los antecedentes del llamado. Pablo era judío y nunca negó sus orígenes. Él nunca negó sus orígenes. Él era un hombre que tenía raíces judías y ciudadanía romana. Era de familia adinerada, familia pudiente. Era un hombre con educación, hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Fue instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel. Quiere decir que Pablo era un hombre preparado. Y a medida que avanzamos, a medida que caminamos dentro de la tarea del ministerio, Dios nos llama a que nos preparemos. Amén. Nos preparemos para los diferentes desafíos que hay. Pablo no era cualquier hombre. Pablo era un hombre bien, pero bien instruido. Filipenses 3, 4 al 6 dice, allí habla de su testimonio, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto nos muestra que Pablo, dentro de su testimonio, dentro de su historia de vida, Pablo está reflejando lo que él era antes, lo que hacía antes. ¿Y de qué familia venía? ¿Cuáles eran sus raíces? Esto nos muestra que nunca debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Amén. ¿De dónde nos sacó Dios? No debemos olvidar nunca, ni avergonzarnos tampoco del lugar donde Dios nos llamó un día. El lugar donde nacimos. Yo soy campesino, pero soy un campesino que he vivido muchos años en la ciudad. 10 años trabajando en la iglesia en León 3 en Cali, en ese tiempo con el pastor Norman Obando y su esposa la pastora Nancy. Por 10 años caminamos. Cuando el pastor Norman estaba iniciando allí, cuando llegamos nosotros con mi esposa, Nubia, el pastor Norman llevaba solamente 1 año allí. Y en todo ese tiempo, ese proceso, pudimos ver cómo Dios fue llevando a la iglesia paso a paso. Ahora estamos allí en la ciudad de Santander de Quilichao, en el Cauca. Y ya ahora en agosto cumplimos 13 años de estar allí. Y estamos en bendición. Bendito sea el Señor. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No debemos olvidar tampoco a aquel que nos llamó. Amén. Tenemos que honrar siempre a aquel que nos llamó. Y Pablo, encontramos su doble nombre, que se habla de Saulo, que es el nombre de origen hebreo, y Pablo, de origen griego. Y dentro de los antecedentes del llamado, decimos que Pablo era judío y nunca negó sus orígenes, pero también Pablo planea, ya en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, Pablo planea perseguir la iglesia. Es decir, antes de que Dios le llamara. Dice en Hechos 8, 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero notamos que mientras Pablo dice que consentía en la muerte, está hablando de Esteban, la iglesia es perseguida por causa de esto. La iglesia es maltratada por causa de todo esto. Pero mientras la iglesia es perseguida, la iglesia es maltratada, esa iglesia no se queda escondida, la iglesia se moviliza. Quiero decir que en los momentos de presión, en los momentos de adversidad, en los momentos de persecución, es allí donde Dios quiere respaldar más a su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. La iglesia se moviliza con poder, con autoridad. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios siempre defiende, ha defendido y defenderá la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí nos muestra la imagen de un hombre enojado, la imagen de un hombre violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús. Cuando Jesús lo buscó a él, lo encontró. Saulo actuaba con convicción, porque tenía la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas. Dice el versículo 2 de Hechos, capítulo 9. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo tenía la convicción, Saulo en aquel momento, tenía la convicción de que hacía algo bien, pero esta convicción era mal enfocada, porque estaba enfocada hacia la destrucción del pueblo de Dios. Y así como Pablo actuaba con tanta convicción, así como Pablo actuaba con tanta fuerza, con tanto dinamismo, nosotros también debemos movernos con la guía del Espíritu Santo, con la convicción de que Dios está con nosotros, con la seguridad del llamado por una causa justa, para rescatar a aquellos que están hoy bajo prisión de oscuridad, que están sin Cristo y sin esperanza. Esto se llama compasión. Y la palabra compasión es amor práctico. Tenemos lo que otros no tienen. Usted y yo tenemos lo que otros no tienen. Tenemos el mensaje que otros no dan en este momento. Tenemos el mensaje de esperanza. Somos diferentes a los demás. Dígale al que está a su lado, tú eres diferente. Amén. Número 2, el impacto del llamado. El impacto del llamado, del versículos 3 al 9. Dios sorprende a alguien con el llamado en un tiempo oportuno y un lugar específico. Cada uno de nosotros fue llamado en un momento oportuno.
No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por causa del propósito de Dios para nuestra vida. Porque un día Él, en medio de tanta gente, puso su mirada en nosotros. Y en medio de tanta gente, Él nos ha dado ciertas responsabilidades, ciertos privilegios, ciertas tareas nos ha encomendado. En medio de tanta gente, y eso se debe a la mano poderosa de Dios sobre nosotros y a su gran misericordia. Amén. Dios sorprende a alguien con el llamado en un tiempo oportuno y un lugar específico. ¿Cuántos recuerdan el día cuando Dios los llamó? ¿Dónde te llamó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántos recuerdan eso? Dios lo hace de diferentes maneras. Y el llamado lleva la esencia de la presencia de Jesús, la cual invadió la vida de Saulo y éste quedó reducido a la impotencia. El llamado lleva consigo la esencia de la misma presencia de Jesús, la cual invade la vida de Saulo y éste queda reducido a la impotencia. Mas yendo por el camino, aconteció que al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa misma presencia que lo sorprende en el camino a Damasco, esa misma presencia que lo sorprende es la misma presencia que le quita las armas de ataque, las armas de destrucción del pueblo de Dios. Pero es la misma presencia que lo equipa para hacer la obra y enfrentar a sus opositores posteriormente. La misma presencia que lo hace impotente es la misma presencia que lo hace poderoso. La misma presencia que hace que él caiga en tierra es la misma presencia que lo levanta. Esa misma presencia que estuvo en Saulo, que estuvo en Pablo, es la misma presencia del Espíritu Santo que está sobre nosotros. ¡Aleluya! Es esa misma presencia que nos respalda hoy. Es esa presencia que está ahora en Saulo, que confronta después la idolatría en Atenas. Es esa misma presencia que está en él, que después confronta la santería, la brujería, la hechicería, confronta los poderes de las tinieblas, mientras Pablo está predicando en Éfeso y en otros lugares. La presencia de Jesús lo confrontó con la verdadera naturaleza de su crimen. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo confronta con la naturaleza de su crimen. Vemos que Saulo queda reducido a la impotencia, cae en tierra. En Apocalipsis 1:17 dice, hay un cuadro muy parecido, donde Juan dice: y cuando le vi, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Dice Juan, y cuando le vi, caí como muerto. Es esa misma presencia que cayó, la cual presenció, que experimentó Isaías en el templo. Es esa misma presencia donde las fuerzas físicas se ven reducidas por el impacto de esa misma presencia. ¿Cuántos, al ser invadidos por esa presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, muchas veces han caído de rodillas? Muchas veces han caído postrados porque no aguantan, no soportan. Así estaba Saulo.
¿por qué me persigues? Es la pregunta que Jesús le hace. Él perseguía a Dios, no al hombre. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios al atacar cruelmente al pueblo del Señor. Saulo llevaba escondidas las cartas de los nombres de las iglesias y las personas en particular para ser maltratadas y muertas. La pregunta aquí es, ¿qué cosas guardamos debajo de nuestro saco? ¿Qué cosas guardamos allí en la cartera, en el maletín, en el bolso? Pero no solamente en esos lugares, en nuestro corazón. ¿Qué cosas guardamos? ¿Cuántos aún teniendo convicción del llamado y sirviendo a Dios? Y hay entre muchos de nosotros enemistades, pleitos, hay resentimientos, hay raíces de amargura. ¿Qué cosas guardamos en el corazón? Pablo llevaba en su mano las cartas, las autorizaciones para perseguir a la iglesia, a los cristianos. Pero nosotros no tenemos hoy las cartas, pero tenemos otras cosas que se lleva a través de nuestras actitudes, que son dañinas, que en vez de traer fortaleza a nuestra vida, al ministerio, nos debilitan. ¿Qué cosas guardamos para ser usadas en algún momento y que pueden ser dañinas para nuestra vida, para nuestra familia, el ministerio y el avance de la obra de Dios? El encuentro de Saulo con Jesús fue un encuentro restaurador. Fue un encuentro restaurador. ¿Quién eres, Señor? Pregunta Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El corazón rendido pregunta a Dios no para razonar. El corazón rendido pregunta a Dios no por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto. El corazón rendido pregunta a Dios para conocerlo, para comprometerse con Él. Saulo llamó a Jesús Señor. Y la palabra Señor es la palabra del original, del griego, que es el Kyrios. Tú eres ahora mi dueño, eres ahora mi amo, eres ahora mi rey, eres ahora mi jefe, eres ahora el que gobierna mi vida, el Kyrios. Señor, ¿quién eres, Señor? Aquel que antes tenía una actitud arrogante, una actitud de rebelde, ahora está rendido, diciendo, tú eres el dueño de mi vida, eres el amo de mi vida, eres el rey de mi vida, eres el que gobierna ahora mis pasos. Pablo estaba diciendo con eso, estoy dispuesto ahora a entregarme por completo a ti y hacer tu perfecta voluntad. ¿Cuántos quieren eso? Hacer la voluntad de Dios. Y el impacto del llamado le produjo cambios en su actitud. De un corazón violento, un corazón vengativo, duro y arrogante, a uno que ahora se torna suave, dulce, humilde y enseñable. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, versículo 5. Y un aguijón era un palo largo, extremadamente filoso, usado para hacer caminar al buey y en la dirección que el agricultor quería cuando araba la tierra. El agricultor entonces chuzaba
las piernas del buey con el aguijón hasta que el buey cooperaba y se ponía en marcha en la dirección correcta. Esencialmente entonces, Saulo era como el buey y Jesús era el agricultor. Saulo actuó con terquedad y Jesús como el amo, como aquel que aguijaba a Saulo en la dirección correcta. Y ahora Saulo, eso le causaba a Saulo mucho dolor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en vez de someterse a Jesús, Saulo dio cosas contra el aguijón y solo estaba aumentando su dolor. Ahora Jesús estaba guiando a Saulo por el buen camino. El impacto del llamado direccionó su vida hacia la obediencia a Dios. Versículos 6 al 9. Direccionó su vida ahora hacia la obediencia a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Ese impacto estaba dándole dirección a la vida de Saulo hacia una dirección correcta en torno a la obediencia a Dios. Con frecuencia estamos más interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan y no en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces decimos, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Pero ahora Saulo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él estuvo 3 días sin ver y dice el versículo 9 que no comió ni bebió. Y durante los 3 días de ceguera, durante esos 3 días, durante esos 3 días de ceguera y de privacidad, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Poco a poco estaba muriendo a sí mismo. La pregunta es, ¿a qué cosas tenemos nosotros que morir? ¿A qué cosas tenemos que morir para que Dios pueda cumplir su propósito a través de nosotros? Y sería solo después de 3 días de morir que él recibiría la vida resucitada de Jesús. ¿A qué cosas debemos morir para poder darle lugar a lo nuevo de Dios en nosotros? Para que venga lo nuevo, hay que sacar lo viejo. Amén. Para que venga lo nuevo, hay que morir a muchas cosas. Número 3, el proceso del llamado. Versículo 10 al 19. En estos versículos vemos que Dios ministra a Saulo a través de Ananías. Y Ananías no era un apóstol. Ananías no era un profeta, ni era un pastor, ni un evangelista. Ananías no era un diácono, era un hombre sencillo, un hombre humilde, era un discípulo sensible a la voz de Dios y dispuesto a servir. Ananías se puso del lado de Dios. Dígale al que está a su lado, mantente siempre del lado de Dios para servir. Y Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y Él fue llevando a Saulo paso a paso en un proceso. Dios habló a Ananías de una manera completamente diferente a la manera que habló a Saulo. Saulo tenía una fuerte y casi violenta confrontación con Dios. Pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente, una voz suave, a través de una visión donde Dios llamó a Ananías, y Ananías simplemente y obedientemente respondió: heme aquí, Señor, ¿para qué me necesitas?
¿Qué quieres que yo haga? Ananías es enviado a continuar el proceso de acompañamiento en la vida de Saulo. Es enviado a continuar el proceso de acompañamiento. Todos necesitamos un proceso de acompañamiento. Dije que todos necesitamos un proceso de acompañamiento. Y la tarea encomendada de parte de Dios fue una tarea específica. Allí en los versículos del 10 en adelante, Dios le diseña, le da el diseño correcto, le da las indicaciones correctas de lo que Ananías tenía que ir haciendo paso a paso. Le habla de una calle específica, le da la dirección. Una calle específica es la calle que se llama derecha. Una dirección específica. Le habla de una casa específica, la casa de Judas. Le habla de un nombre específico, uno llamado Saulo de Tarso. Le habla de una condición espiritual específica. Está orando. Y hasta aquí vemos entonces que el proceso del ministerio de Pablo inició con la búsqueda de Dios. Oración y ayuno. Amén. El proceso del ministerio de Pablo inició con búsqueda a Dios. Ayunó 3 días y fue lleno del Espíritu Santo antes de iniciar la tarea del ministerio. Esto nos muestra que el ministerio debe iniciar buscando a Dios y cuidarse y mantenerse en la frescura de la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Inicia buscando a Dios y debe continuar buscando a Dios. Y hasta que Dios nos llame, debemos seguir en ese proceso. Porque ahí está nuestra fortaleza. Amén. Ahí está el secreto para hacer la tarea del ministerio. Le habla también de una visión específica que Saulo había visto. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios le habla también de una descripción específica sobre la misión que Saulo tendría que ir a realizar. Versículo 15 al 16. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto describe un bosquejo general del llamado y obra futura del hombre quebrantado y ciego que Ananías pronto conocería. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar una vida con un alto llamado, un llamado con mucho sufrimiento. El hombre que perseguía a la iglesia ahora pasaría a ser perseguido. De perseguidor pasa ¿a qué? A ser perseguido. De arrogante y duro de corazón, ahora pasa a ser el hombre más sencillo. El hombre al cual ya se le puede acercar. Al hombre al cual ya se puede abrazar. Al hombre al cual ya se le puede pedir algún consejo. Se vuelve un hombre dócil, un hombre enseñable. Usted y yo tenemos que ser dóciles y enseñables. Amén. Son los cambios que vemos por causa del llamado, impactos del llamado. Ananías, versículo 17 al 18, dice que él imparte sobre Saulo lo que Dios ya le había dicho y lo que él ya le había dado. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. El hecho de poner sobre él las manos y las palabras hermano Saulo hablan del cambio de actitud en Ananías y el fuerte sentimiento de amor hacia Saulo. Un cambio de actitud. Dios preparó a Ananías y Dios también preparó a Saulo.
Dios preparó el corazón de Ananías, pero también ya tenía el escenario preparado para que Ananías llegara con confianza, con convicción. Resaltamos aquí el valor de la compasión, el valor de la obediencia, el valor de la lealtad, el valor de la fidelidad a Dios y a los que Dios ha puesto para que nos dirijan. Obediencia, lealtad y fidelidad. Necesitamos buscar a Dios diariamente. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para desarrollar con eficacia y efectividad las tareas del ministerio. Amén. Cuando hemos decaído en nuestro amor hacia Dios, hacia la obra, cuando hemos decaído en nuestra pasión hacia Dios y el ministerio, cuando hemos decaído en nuestro amor y pasión hacia al lugar donde Dios nos ha puesto, puede ser una evidencia de que estamos lentamente nos estamos secando porque hemos dejado de frecuentar el altar. Hemos dejado de lado quizá la búsqueda a Dios. Quizás las pruebas, las circunstancias nos han debilitado, pero hoy debemos levantarnos así como lo hizo Pablo. Amén. Hoy debemos levantarnos así como lo hizo Pablo, lleno del Espíritu Santo para servir. Amén. Y que en esta mañana, en esta última etapa de esta convención, usted en esta mañana le pueda decir: Señor, yo te necesito. Quiero ir renovado nuevamente a mi lugar, sabiendo que tú me has llamado y que tú vas conmigo. Número 4, los resultados del llamado. Versículo 20 al 22. Nos dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice que Pablo predicaba. Dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Si Pablo llegó a ser lo que fue gracias al encuentro transformador que tuvo con Cristo. Si usted y yo hemos llegado a ser lo que somos ahora, fue gracias a ese encuentro que un día tuvimos con Cristo. Amén. Y si hemos llegado al nivel donde estamos ahora, fue gracias a que un día Dios nos llamó. Y tuvimos claro ese momento, tuvimos claro ese llamado y saber para qué y por qué Él nos ha llamado. Y dentro de esos resultados encontramos su diligencia para predicar el Evangelio. Vemos su diligencia para predicar el Evangelio. Versículo 20 al 21, donde ya hemos leído. Es diligente Pablo en predicar el Evangelio. Ese llamado causó en él transformación y ahora él se torna lo que hacía antes en términos negativos, ahora lo hace en lo positivo. Vemos su esfuerzo en la extensión del Evangelio. Pero Pablo no trabajó solo. Él no trabajó solo. ¿Cuáles eran los discípulos de Pablo? ¿Pueden decirme? ¿Cuáles eran los discípulos de Pablo? Ajá, Timoteo. ¿Otro? Juan Marcos, ¿otro?
Tito, otro, Bernabé, Filemón, Epafras, Epafrodito, Arquipo, Silas, Aquila, Lucas, Priscila y nosotros. ¿Cuántos son discípulos de Pablo ahora? ¿Cuántos son discípulos de Pablo ahora? Por causa de esta palabra. Usted no es discípulo de Pablo ahora, usted es discípulo de Cristo. Amén. Sigue las enseñanzas de Pablo, pero es un discípulo ¿de quién? De Cristo. Aleluya. Ahí vemos que él no trabajó solo. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, capaces de enseñar a otros. Y esos otros, a otros, a otros, a otros y a otros. En los resultados del llamado, su diligencia para predicar el Evangelio en Damasco, su esfuerzo en la extensión del Evangelio. Pablo más adelante le dijo así en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Su esfuerzo en la extensión del Evangelio, su convicción y dependencia del Espíritu Santo. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos hoy la fortaleza del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para las tareas del ministerio. Vemos que Pablo entendió claro la importancia de hacer el ministerio no en nuestras fuerzas, no en sus fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Y la efectividad y eficacia del ministerio está allí, en saber que Él está con nosotros y que Él quiere caminar con nosotros, pero quiere que también juntos con Él hagamos la tarea, porque para eso fue prometido. Amén. Y el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, está alrededor de nosotros, y Él está aquí en esta mañana también. Aleluya. Su actividad misionera. Vemos sus diferentes viajes misioneros en todo el libro de Hechos. Su actividad misionera. Pablo iba de un lugar a otro. En sus viajes, sus recorridos misioneros. Y gracias a Dios que hoy estamos dentro de esta etapa en la que Dios nos va llevando paso a paso, nos va enseñando, nos va instruyendo a través de otros. Y también nos capacita para que juntamente ayudemos a otros. Gracias. Es su actividad misionera. Y dentro de esa actividad misionera vemos también la plantación de iglesias en diferentes lugares. Destacamos algunos de ellos, como fue Filipos, centro importante de la región de Macedonia. Pablo plantó esta iglesia durante su segundo viaje misionero. Está Tesalónica. En esta ciudad, que es capital de la provincia romana de Macedonia, Pablo planta una iglesia a la que desde allí escribe dos cartas desde Corinto. Está Corinto, no Cauca, ¿no? Corinto. Fue plantada por Pablo en su segundo viaje misionero. Allí él predica y trabaja en esta iglesia un tiempo. A esta comunidad dirigió dos cartas. La primera desde Éfeso y la segunda desde Filipos. Otra iglesia que Pablo planta
es Colosas, la ciudad de Colosas, pequeña ciudad en la región de Frigia, al este de Éfeso. Esta iglesia fue plantada por un discípulo de Pablo llamado Epafras, y a ella dirige una carta sobre los peligros que la amenazaban en aquel entonces. Está también Éfeso, que fue plantada por Pablo en el tercer viaje misionero. Y hay muchas otras que vemos a través del libro de Hechos, pero resaltamos aquí algunas de ellas. Su etapa misionera abarcó aproximadamente desde de los 20 a 25 últimos años de su vida. Escuche bien, la etapa misionera de Pablo abarcó aproximadamente de los 20 a 25 últimos años de su vida. Quiere decir que usted y yo estamos en un buen tiempo, en nuestro mejor momento. ¿Cuántos dicen, estoy en el mejor momento para servir a Dios como nunca antes? Hay que aprovechar el vigor que tenemos ahora, la fuerza y la capacidad que tenemos ahora para dejar un legado. Uno de los pensamientos que enseñamos a través de los cursos de Lidere, porque ha sido de gran bendición para nosotros desde la iglesia en Santander. Nosotros trabajamos la EFI, terminamos la EFI, y el que termina la EFI sigue con Lidere, en los cursos de John Maxwell, de 1 millón de líderes. Y con mi esposa nos esforzamos y nos preparamos, hicimos 2 niveles, 2 ciclos de Lidere. Los que terminan la EFI van a Lidere. Ahora nosotros ya no estamos enseñando Lidere, lo están haciendo los que preparamos. Ellos lo están haciendo, lo están multiplicando. Y lo hemos multiplicado a muchos pastores que están aquí. ¿Cuántos han visto Lidere? Los pastores de allá en la zona del sur, ¿verdad? ¿Sí? Miren, todos ellos han visto Lidere con nosotros. Y lo están multiplicando en sus iglesias. Lo hemos enseñado a varios pastores de la ciudad, allí de otras misiones. Porque necesitamos entonces preparar a la gente, preparar hombres y mujeres para la cosecha, porque este es un tiempo de cosecha. Amén. Y Pablo aprovechó al máximo esos últimos años de su vida para plantar iglesias, para cumplir con la tarea, con el llamado que un día Dios le encomendó. Concluyo diciendo que necesitamos la frescura de la presencia de Dios. Necesitamos la frescura de la presencia de Dios para renovarnos físicamente, espiritualmente, emocionalmente y ministerialmente. Retornemos hoy a estos principios. Retornemos hoy a la palabra, a una palabra específica que un día Dios nos dio. El día cuando nos llamó, Dios le dio una palabra específica a Pablo. A nosotros también nos ha dado, y nos ha dado muchas palabras específicas, reveladas de Él. Retornemos, recordemos, renovemos nuestras fuerzas en Dios. No olvidemos quién nos ha llamado. Y el que nos ha llamado, Él nos respaldará hasta el final. Dios no ha terminado con nosotros. Dígale al que está a su lado, Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado con nosotros. Aún queda mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por recorrer. Que Dios avive hoy la compasión para seguir extendiendo el reino de Dios. Amén. Que Dios avive esa compasión. Y esa compasión se aviva cuando nos rendimos a Él. Cuando le decimos al Espíritu Santo, te necesito, sin ti nada soy y nada puedo hacer. Cuando le decimos como Isaías, cuando respondemos como Isaías más bien, heme aquí, envíame a mí. Y cuando le decimos como Pablo,
¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Que Dios avive hoy esa compasión en nuestro corazón para extender el reino de Dios en nuestro entorno. Que hoy sea un día para levantarnos, pero no tanto de nuestra silla, sino para levantarnos ante cualquier circunstancia que estemos enfrentando, ante cualquier dolor que quizás esté embargando nuestra alma, nuestro corazón. Que hoy nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y avancemos, porque lo mejor de nuestra vida está adelante. Lo mejor de nuestra vida está adelante. Hoy es un día especial que debemos vivirlo al máximo, adorar a Dios al máximo, servir a Dios con ganas, con pasión. Pero nuestros mayores desafíos están adelante. Hoy es un desafío y esta palabra nos lleva a que cuando lleguemos allá a nuestros lugares, sepamos que allá hay grandes desafíos, pero no debemos ir vacíos, debemos ir llenos del poder, de la frescura del Espíritu Santo. Amén, póngase en pie, por favor.